Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas semanales de cultura jurídica. El día de hoy con el tema, bueno, en la cápsula número 115 y bueno, varios temas. Vamos a empezar con un tema pues demasiado lamentable, demasiado difícil, porque pues no lo puede explicar el derecho. Y es el caso de la joven Devani, de 18 años de edad, que desaparece en el estado de Nuevo León y que después de una búsqueda finalmente la encuentran sin vida. Aquí habría que, esto ya lo hemos comentado en varias cápsulas, habría que preguntarnos el origen de la violencia que no solamente afecta a hombres o a mujeres, a todos, niños, adultos mayores. Hemos visto que de manera inusitada, desde hace ya algunos años, yo me atrevería que una década, un poquito más, el aumento de la violencia ha sido exponencial y sobre todo el aumento de la violencia hacia la mujer en particular, pero bueno, todos podemos sufrir cualquier tipo de violencia, pero en este caso es una violencia criminal, una violencia feminicida, es un asesinato artero, como muchos de los cientos de miles de asesinatos de personas y de mujeres, feminicidios, que bueno, han conmocionado y siguen conmocionando, como el caso de esta joven, en donde pues desafortunadamente pues se da una serie de hechos, una secuencia de hechos que terminan con la vida de esta joven, en este caso, que ha causado mucha conmoción. ¿Y por qué decía que no lo puede explicar el derecho? Porque ya lo habíamos comentado en otra cápsula, si el delito ya se cometió, pues ya poco podemos hacer en relación a evitar que se den ese tipo de conductas. Ya quedará a disposición de las autoridades, los ministerios públicos de aquel estado, incluso federal también pudiera ser, la investigación que se haga de este feminicidio y se dé con el responsable, aunque sabemos por, por experiencia propia que los ministerios públicos que investigan este tipo de asuntos pues están bastante limitados en su capacidad para hacer los actos de investigación necesarios para resolver este tipo de ilícitos altamente graves, que bueno, no solamente afectan a la víctima que perdió la vida, al ofendido, a su familia, sino a toda la sociedad, ¿no? Porque nos pone, nos, pues nos crea un estado de zozobra, nos debe de llamar la atención este tipo de casos, y les comentaba yo que los que sí pueden explicarnos este tipo de fenómenos son los criminólogos y los victimólogos. De hecho, voy a ver si podemos invitar a estas cápsulas a algún criminólogo, al maestro Cristian pudiera ser, para que nos expliquen el origen, el por qué se está dando este tipo de casos de manera reiterada y de manera inusitada, va en aumento. Y bueno, en mi particular punto de vista, no como especialista en las ciencias de las áreas de comportamiento, sino como abogado, yo pienso que pues es la ruptura del núcleo social, esto se gesta, esta violencia se gesta desde la sociedad misma, desafortunadamente, desde diversos sectores sociales, en donde pues los jóvenes, sobre todo entre 18, 20, 21 años de edad, pues deben de identificar esos pequeños signos de violencia eh, que pudieran llegar a desembocar en un crimen como estos, ¿no? Y mucho de ello parte desde la familia, desde la prevención, desde saber los padres de familia, sobre todo si se trata de menores de edad, porque ha habido casos en donde están involucrados menores de edad, ya sea como agresores o como víctimas, este,
saber a dónde están, saber a quién frecuentan, saber su núcleo cercano de amigos, el control que se tiene en base a las redes sociales, porque yo pienso que muchos de estos ilícitos se gestan incluso desde las redes sociales, pueden ser extremadamente peligrosas las redes sociales, sobre todo si se inicia un tipo de contacto, de relación con alguien que desafortunadamente se desconoce a través de las redes, y bueno, esto puede significar un peligro inminente para hombres y para mujeres, pero básicamente para mujeres y para menores de edad. Entonces es sin duda un llamado de alerta. Les decía yo, si lo mejor es prevenir, es evitar que suceda el ilícito, porque si ya está cometido, bueno, ya poco nos queda hacer. Claro, le debemos de exigir a la autoridad que investigue, que se sancione al responsable de este homicidio, de este feminicidio, pero yo creo que nos deberíamos de enfocar más hacia la prevención del delito, hacia evitar este tipo de crímenes, y que surjan a la sociedad o que estén por ahí deambulando por las calles personas que de un alto nivel de peligrosidad y de, pues en este caso, de falta de valores, de sentimientos o hacia la gente, y que han desembocado en este tipo de casos. Yo les voy a comentar una anécdota que tuve personal como tutor de una universidad, ya casi 15 años dando clases, y hemos sido tutores de grupos de alumnos, no solamente de derecho, sino de otras carreras, jóvenes de incluso algunos menores de edad, 17, 18 hasta 21 años. Y algo que observé, y esto fue hace algunos años, cuando las clases eran presenciales, algo que detecté conversando con muchos de los jóvenes es que hay dos tipos de fenómenos. Uno, la negación de lo que sucede en el exterior. Cuando se han dado este tipo de casos, porque no es el único, sino ha habido incluso donde están implicados estudiantes universitarios que también han sido víctimas de homicidio. Uno, niegan el problema, o sea, piensan que el problema no existe. Dicen, bueno, oigo en las noticias que sucede esto, que sucedió un homicidio, un feminicidio, etcétera, pero ellos niegan esa realidad. Es algo que se detectó y es muy común en jóvenes de esa edad. Y la otra es pensar de que a ellos no les va a suceder. Yo puedo salir a las fiestas, yo puedo salir, que está muy bien, o sea, yo puedo ir con mis amigos, yo puedo divertirme, y a mí no me va a suceder nada, ¿no? Claro, el problema no es eso, porque si no sería tanto como criminalizar que alguien salga con sus amigos, se diviertan, no, el problema es que por ahí hay personas, incluso del círculo cercano de la víctima, que no tienen buenas intenciones, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que por ahí debe de haber uno o dos asesinos seriales de mujeres y que no se ha dicho nada sobre este respecto, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto que en muchos de estos casos de feminicidios, como el caso de Devani, el círculo cercano o en el círculo cercano pudiera estar el agresor, el feminicida. Y yo pienso que es un llamado de atención no solamente a la sociedad en general, de cómo evitar desde el núcleo social este tipo de violencia, y también un llamado a la atención hacia los jóvenes de entre 17, 21 años que acceden a las redes sociales, pues a muchos contenidos en video, en audio, de que sepan de que muchos no son reales, o sea, muchos de esos videos crean una ficción de algo que no sucede en la realidad. Y la otra es que no hay que negar la realidad existe, la realidad sabemos que desde que salimos a la calle, cualquier persona estamos en peligro, por diversas causas, ¿no? Por mi vecino,
por la delincuencia, alguien que tiene intenciones sexuales, etcétera, ¿no? Incluso hasta en los mismos compañeros del entorno educativo de las víctimas, ¿no? Entonces, el problema pues obviamente no es de la víctima, el problema es que cuando salimos a la calle, cuando en nuestro entorno social pues está lleno de peligros, ¿no? Y yo en alguna vez publiqué una cápsula donde decía que ante la inseguridad debemos de autoprotegernos, o sea, debemos tener medidas suficientes y capaces para evitar llegar a un desenlace fatal como tuvo desafortunadamente este caso, ¿no? Que el derecho lo explica por cuanto hace a quién fue el que lo cometió, y desde luego que se le debe de aplicar todo el peso de la ley, pero eso no nos va a restituir a la vida a las víctimas, o en ese caso a Devani, sino que debiéramos de que explicarlo a través de la criminología, de la victimología, qué está pasando socialmente, por qué se están dando este tipo de casos y cómo evitar que se den estos, pues ahora sí que estos eventos desafortunados, ¿no? Entonces, pues es una llamada de atención, y no solamente por este caso, sino por otros cientos, miles de casos similares en donde pues muchos desafortunadamente quedan en impunidad porque sabemos que la Procuración de Justicia en México, a pesar del nuevo sistema de justicia penal, que de nuevo no tiene nada, pues están quedando en impunidad muchos de esos asuntos. Ya lo hemos comentado por qué en algunas situaciones, pero bueno, debiéramos irnos hacia el otro lado, hacia el lado de, como sociedad, que estamos haciendo, el lado de la prevención, cómo se gesta, cuál es la génesis de por qué este tipo de personas están haciendo este tipo de conductas, ¿no? Entonces, pues es el primer tema que quise comentar. Incluso puedo cerrar este tema con otra anécdota real. Cuando fui juez calificador aquí en Puebla, en el municipio de Puebla, hay varias delegaciones de los jueces cívicos calificadores, y en la delegación Poniente, que es la delegación que está aquí por la 105 Poniente, colonias obviamente del sur de la ciudad, de muchas pandillas, de pues mucha incidencia delictiva. Me acuerdo, eso no se me va a olvidar, yo estaba como secretario de juzgado y a las 3 de la mañana llegan 11 menores de edad, 11 menores de edad, pero no crean que menores de 17, 16, no, eran de 12, 13, 14 y 15 años. Y dentro de esos 11 menores, una mujer menor de edad, no me acuerdo ahorita si tenía 15 o 14 años. Los detiene la policía porque ellos estaban en un lote baldío, bueno, en una casa abandonada, aquí por el sur por Aguasanta me parece, y estaban en una fiesta de esas fiestas rave que le llaman, que son fiestas donde se consume droga, donde hay las famosas aguas locas, agua de sabor con alcohol, incluso hasta con algún elemento adulterado. A las 3 de la mañana, ¿qué hacían esos 11 menores de edad? De entre 12 y 14 años. Y esto se les cuento, ya tiene cerca de 10 años que sucedió. ¿Qué hacían 11 menores de edad? ¿Qué hacía una mujer menor de edad ahí? De hecho, yo tuve oportunidad de platicar con la menor. Obviamente no fueron ingresados al área de seguridad. Se llamaron a sus se llamaron a sus padres, y yo tuve oportunidad de hablar con la menor, con la mujer menor, con la niña, y le decía, oye, ¿qué pasó? Qué bueno que te detuvo la policía, porque imagínate qué te hubiera sucedido aquí, qué te hubiera sucedido si no llega la policía y te detiene a las 3 de la mañana, menores de edad, pudieron abusar sexualmente de esta menor, afortunadamente no se dio, y ¿dónde estaban los padres de familia de todos esos menores y sobre todo de esa menor mujer?
Entonces, vean que esto se lo estoy contando, sucedió hace 10 años, cuando yo tuve oportunidad de trabajar en el ayuntamiento. Entonces, todas esas conductas, todas esas omisiones que se han cometido, pues nos están como sociedad, nos empujaron hasta esto que hemos llegado, ¿no? Eso no lo podemos negar. Claro, la autoridad sí tiene responsabilidad, no estoy diciendo que la autoridad no tenga responsabilidad, claro que la tiene, porque la autoridad en parte debe prevenir y en parte debe de reprender, de la contención del delito, ¿no? Pero como sociedad, ¿qué estamos haciendo para evitar esto, no? Entonces sí, con esto cierro este primer tema de nuestra microcápsula número 115 del día de hoy. El segundo tema es que, bueno, y obviamente con el pedido de justicia, no solamente en el caso de Devani, sino en todos los casos de feminicidios que hasta ahorita no se han podido resolver, ¿no? Para las procuradurías. Y bueno, quien conoce al interior las procuradurías sabemos que pues no tienen capacidad para enfrentar ese tipo de casos. Pero bueno, ahora el segundo tema es que se reformó finalmente la ley minera. De hecho ya habíamos hablado sobre el tema de la reforma energética y la ley minera. Y bueno, el tema es que se reforman algunos artículos de la Constitución. Recuerden que la ley minera es reglamentaria del artículo 27 y donde en el artículo 5 bis específicamente ya queda sentado que se declara de utilidad pública el litio, que recordemos que el litio es un mineral que en un futuro pues será el mineral que produzca la energía, las baterías y la energía del futuro, ¿no? Y por esa misma razón de que se declara de utilidad pública, pues no se deben de otorgar concesiones ni permisos o autorizaciones en la materia, porque esto solamente lo va a poder manejar el Estado, ¿no? Patrimonio de la nación, y su exploración, explotación y aprovechamiento pues será en favor de México, lo cual me parece muy bien. Hay quien dicen siempre lo mismo, eso siempre lo escucho de ciertas personas, que México no tiene la capacidad de procesar el litio. Pues si seguimos pensando así nunca vamos a progresar, ¿eh? Claro que si tenemos ingenieros, claro que tenemos industria, claro que tenemos infraestructura para procesar el litio y mucho más, ¿eh? Eso que no quede duda. Pero bueno, es en lo que se escudan quienes dicen que México no tiene capacidad. Lo mismo que me comentó un compañerito que después les digo quién es, que los ponentes extranjeros eran mejores que los mexicanos, cuando hay ponentes de muchos temas que son mucho mejores que del extranjero. Pero bueno, vean que ahí hay un cierto malinchismo, ¿no? Y se crea, también una parte muy importante de la reforma de la ley minera es que se crea la agencia de litio. Bueno, va a haber pues un organismo que va a manejar los asuntos relacionados con el litio, y también se ordena al Servicio Geológico Mexicano, que ya existe, me parece que depende de la UNAM, no me acuerdo, no sabría decir, que va a ayudar al organismo que se cree, porque todavía no se ha creado, el organismo regulador del litio, para que se encargue de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, y de que se reconozcan las áreas geológicas donde exista este mineral, pues obviamente respetando el ambiente y los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Este organismo decían que se iba a llamar AMLitio, la Agencia Mexicana de Litio, pero no, eso no es del todo cierto. Apenas la ley minera en su artículo 9 menciona que sí va a haber un organismo público descentralizado que coordine esto, pero todavía no se le nombra ni se le dice de ninguna manera, ¿no? Y bueno, entonces el litio es declarado mineral estratégico en términos de los artículos 27 y 28, que bueno, ya lo habíamos comentado. Quienes critican esto, léanse la Constitución, lean del 25 al 28 y ahí se podrán dar cuenta de quién tiene la rectoría de la explotación de petróleo, energía eléctrica y de los minerales, como es el litio, ¿no? Y bueno, el tercer y último tema de nuestra microcápsula, que ya nos alargamos un poquito, es que la Asociación de Docentes, Capacitadores e Instructores del Estado de Puebla, la ADUP, la cual tengo oportunidad
de pertenecer y de presidir, hemos presentado de manera inédita una propuesta de reforma de ley. De hecho, la presentamos ante la diputada Andrea Chávez Treviño, diputada federal, una propuesta para que se reforme la ley federal del trabajo y se eleve a trabajo especial el trabajo docente universitario, sobre todo de universidades privadas. Aquí tengo el documento, ya se presentó vía correo electrónico, se va a presentar físicamente en la Ciudad de México, en el Congreso. Créanme, es un gran logro el que, bueno, por lo menos ya tengamos el documento. Para los que sean docentes universitarios, créanme que si se aprueba esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, sería un avance importantísimo ante las carencias y ante los malos tratos y bueno, todas las cuestiones administrativas y laborales que tienen que sufrir actualmente los docentes universitarios, sobre todo de universidades privadas. Y bueno, les leo nada más así 3 puntos porque es un documento un poco amplio. Los trabajadores docentes que sean contratados por las instituciones, ya sea como asalariados, honorarios, etcétera, deben de recibir sus servicios de manera semanal, quincenal o mensual, porque luego se atrasa más el pago. Tendrán derecho a la seguridad social, cosa que docentes hora clase y tiempo parcial no tienen. Puede haber sindicatos para la defensa de los derechos de los docentes universitarios, incluidos los hora clase, obviamente, estoy hablando, y gozarán de todas las prestaciones, cosa que también muchos docentes no tienen, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deban de pagarse a los trabajadores académicos, es decir, que se establezca un mínimo por lo cual se deba de pagar al trabajador, sobre todo a la hora clase, ¿no? Porque no puede ser posible que un docente reciba cantidades, ya ni les voy a mencionar, por su hora clase, ¿no? Cosa que es un poco terrible, ¿no? Y bueno, este documento se elaboró por parte de la DUP, y bueno, la contratación colectiva, etcétera, ¿no? En las formas que se debe pagar el salario, porque muchas veces se expiden recibos de honorarios, no debiera de ser así, debe de pagarse pues como cualquier otro trabajador, ¿no? Y no necesariamente por. Entonces este documento ya se presentó, ya nada más se va a formalizar por escrito, se va a entregar, pero bueno, esto lo presentamos todo el miembro directivo de ADUP, felicitando a todos los docentes que se unieron a esta iniciativa y que se puedan adherir a esta propuesta. Gracias por todo el apoyo y bueno, es sin duda un logro de la Asociación de Docentes, Instructores y Capacitadores del Estado de Puebla, la ADUP, que bueno, es la primera asociación de ese tipo, ¿no? Y bueno, ya ahora sí para finalizar, ya que le hemos dado muchas vueltas aquí al final, es que ya se ha publicado la convocatoria para nuestro segundo curso pragmático de audiencias del proceso penal dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, Ciencias Afines, Consultoría Jurídica y público en general y abogados. Vamos a tener 4 sesiones, vamos a iniciar el 7 de mayo. Para los que se quieran inscribir, ya está el banner publicado en nuestras redes sociales. El costo es mínimo, realmente es muy accesible, 350 pesos, incluye constancia, incluye material. Entonces para todos los que se quieran inscribir a este curso, lo pueden hacer, ahí viene la liga para inscribirse. Y bueno, esperemos que tengamos muchos asistentes a el primer curso ya tiene algo de tiempo, fue presencial, este es el segundo, va a ser virtual, y esperemos que puedan inscribirse a este curso. Pues muchas gracias, esto es lo que quería comentarles en nuestra microcápsula número 115. 3 temas muy importantes, claro, uno muy lamentable, ya explicamos por qué, exigiendo a las autoridades investigue, pero sobre todo la prevención.
Aquí a Francisco Ramírez. Don Francisco, ¿cómo está usted? Gracias, qué bueno que nos acompaña. Jackie, igualmente gracias, y bueno que nos acompaña. Y bueno, a los que nos estén viendo de manera diferida, pues gracias y que tengan un excelente fin de semana.